visto la película Talentos Ocultos? No. ¿Has dedicado algún vídeo repasando la contribución de Katherine Johnson en la carrera espacial? No, porque creo que está sumamente presentada ahora. Mira, la idea de que hay una conspiración para ocultar a ciertas personas y por lo tanto deben ser rescatadas de una manera confrontacional para reírte en la cara de la maldad del sistema, bla, 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 a mí ya me cansa. Yo creo que hay gente a la que hay que rescatar, pero no así. Yo creo que hay gente a la que hay que rescatar no porque sea la gran confrontación de la guerra cultural, sino porque su aportación es importante. En el caso que estás diciendo, Katherine Johnson ha sido reconocida enormemente. Hay gente que te dice que Madame Curie ha sido olvidada. No, no es cierto. Y hay gente que quiere encontrar elementos para la guerra cultural que tienen ellos en otro montón de cosas. En la guerra de los Nobel tenemos como siempre el caso de la... olvido los nombres, Dios mío. Investigadora en cristalografía, cuyo alumno tomó la fotografía con la que se pudieron concluir finalmente Crick y Watson que el ADN tenía la forma de una espiral doble, retorcida de sí misma, y luego a ella no le dieron el premio Nobel porque son los hijos de eso. No le dieron el premio Nobel porque se murió antes que le hicieran el premio Nobel. Se le dio el premio Nobel a otra persona de su equipo, de hecho al jefe de ella. Y así sucesivamente. Convertir todo en epopeyas, que es lo mismo que te decía yo respecto de cuando se escriben estos diálogos impostados entre gente del pueblo. Convertirlo todo en grandes épicas nos obliga a olvidar las pequeñas épicas. Nos hace quitar la importancia a las pequeñas épicas. Vamos a ver qué pasó en un comentario. Simplemente estoy adelantándome. En uno de los comentarios que vamos a comentar hoy, mucha gente quiere que tú digas, que uno diga, no le basta que uno condene lo que ha hecho Israel, y que yo lo condeno desde mucho antes de octubre del 87. Llevo años hablando de cómo Israel fue un error porque no se puede resolver ya, se tiene que aceptar como se aceptan otras muchas cosas. No puedes echar a los Estados Unidos para devolvérselos a los indios, no puedes echar a las personas que no eran indígenas mexicanos de México. Simplemente todos los muchísimos países han sido llenos y poblados y creados por las personas que llegaron de fuera, ¿no? Inglaterra no existiría, el Reino Unido no existiría sin Guillermo el Conquistador, que venía de fuera, etcétera. Entonces, aquí ya me perdí. No. Entonces, lo que quieren es que tú digas que esto es lo peor que ha ocurrido en toda la historia de la reputa humanidad. Y me lo reclaman, ¿no? Bueno, es que lo que está haciendo Netanyahu es peor que lo que hizo Hitler. No, mira, no, es horroroso. Pero es que 30 millones de muertos contra 60,000, los 60,000 son tan lamentables cada uno de ellos como cada una de las víctimas de Hitler. Pero no puedes comparar. No, es que si no es así lo más grande del mundo, entonces pues, no tiene ninguna importancia lo de Gaza. Sí tiene importancia y sí es aterrador, pero no necesitas llevarlo a los niveles de la épica, del exceso, del postureo máximo. La realidad a veces es en tono más bajo, es en tono menor, y a veces se canta mejor en tono menor.